Hola, buenas noches. Mi nombre es Maya del Carmen Servín Fuentes. Estudio la licenciatura de Psicología. Soy de la generación número 48A. Y pues yo les voy a hablar un poquito de mi experiencia en el 10º Congreso Internacional de Psicología, que fue una experiencia extraordinaria. Me encantó mucho el escuchar a un ponente y otro ponente. Pues este 24 y 25 de julio yo pensé que iba a ser muy pesado, en cuestión de que iba a ser todo el día, sábado, todo el día del viernes, todo el día del sábado, y la verdad es que se me pasó el tiempo volando, porque el estar escuchando tanta, tanta información interesante, ¿no? De todos los ponentes uno tras otro, pero los ponentes que más me gustaron y más me conecté con ellos fue el ponente profesor Roberto Zamorano, que habló del tema del abuso sexual en niños, y él nos habla, ¿no? Pues de cómo existe, bueno, de cómo existe pues sí, un mecanismo psicológico, ¿no? Mediante el cual una persona se desconecta parcial o completamente, ¿no? Que se llama la disociación. Y esto es increíble, ¿no? Porque como un niño puede guardar, pues ese trauma, ¿no? Porque al final es un trauma pues, que le genera a las personas que son abusadas sexualmente. Eh, Cómo puede guardar sus recuerdos, ¿no? Su percepción de la realidad para protegerse de experiencias abrumadoras y traumáticas como puede ser el abuso sexual, ¿no? Estamos hablando de un tema muy fuerte, ¿no? Porque yo me conecté con el profesor Roberto Zamorano precisamente porque pues yo sufrí abuso sexual cuando era pequeña, ¿no? Y yo les voy a hablar desde mi experiencia, que es algo que pues que te da miedo hablar, ¿no? Porque no sabes identificar, eh, pues si es bueno, no sabes identificar las emociones todavía en ese momento de lo que está pasando, ¿no? Que la disociación no quiere decir que no sigas teniendo el trauma se queda pues hasta que sale, ¿no? Y se trata de sanar y se trata pues de corregir, ¿no? Ahora existen tantas, tantas herramientas, ¿no? Digámoslo así, herramientas, pues una diversidad de terapias como el conductismo conductual, eh, la desensibilización sistemática. eh, pues a mí yo siento que la que más ayudaría en estos temas es la de conductismo conductual, ¿no? Porque es la que se apega más a los pensamientos y a las conductas que este trauma genera, ¿no? Y es una pena, eh, saber que somos el número uno, ¿no? A nivel mundial en abuso sexual en niños. Y esto es triste, ¿no? Porque ¿cómo puede estar pasando eso aún en estos tiempos? Oh. Hola, mi nombre es Vania Lisbeth Robles Escobar y soy de la licenciatura en Psicología de la generación 48. En este video compartiré los principales aprendizajes que obtuve durante mi visita como asistente al 10º Congreso de Psicología. La primera conferencia se llamó En el borde podemos pensar y trató sobre el síndrome del Burnout, entendido como un estado de agotamiento físico, emocional y mental, provocado por el estrés laboral prolongado. Uno de los aspectos que más llamó mi atención fue la explicación sobre el papel de la amígdala cerebral. Cuando una persona experimenta niveles elevados de estrés, esta estructura puede activar respuestas emocionales intensas que dificultan el razonamiento, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Esta conferencia me hizo reflexionar sobre la importancia de reconocer los signos tempranos del agotamiento, ya que muchas veces el estrés se normaliza hasta afectar seriamente la salud y el desempeño laboral. La segunda conferencia llevó por nombre La deshumanización del otro. En esta ponencia se analizó las diferencias entre las personas y cómo éstas pueden generar miedo, rechazo o discriminación cuando no existe una comprensión hacia quienes piensan o actúan de manera diferente a nosotros. Comprendí que la deshumanización no solo afecta las relaciones interpersonales, sino que también puede influir negativamente en los ambientes laborales y organizacionales, favoreciendo conflictos, exclusión y problemas de convivencia.
Como futura psicóloga, considero que este tema resulta fundamental, ya que uno de nuestros principales retos consiste en promover el respeto, la empatía y la inclusión dentro de los diferentes contextos sociales. La tercera conferencia se llamó Más presente, menos mente. Esta conferencia invitó a reflexionar sobre cómo muchas personas viven preocupadas por el pasado o por el futuro, dejando de experimentar plenamente la situación presente. Se destacó la importancia de desarrollar la atención plena o mindfulness como una herramienta que favorece el bienestar psicológico, reduce el estrés, mejora la regulación emocional y también ayuda a las personas que padecen ansiedad. Este tema me permitió comprender que cuidar la salud mental también implica aprender a detenernos, observar nuestros pensamientos y desarrollar hábitos que favorezcan el equilibrio emocional. La relación del Congreso con la psicología y la psicopatología. Las tres conferencias mantienen una relación directa con la psicología porque analizan el comportamiento humano, las emociones, los procesos cognitivos y la manera en que las personas interactúan con su entorno. También se vinculan con la psicopatología porque abordan fenómenos como el burnout, el estrés crónico, la ansiedad y otros factores que pueden afectar significativamente la salud mental y el funcionamiento cotidiano de las personas. La relación con las pruebas psicológicas. Los temas abordados pueden evaluarse mediante diferentes pruebas psicológicas que permiten identificar niveles de estrés, ansiedad, agotamiento emocional, bienestar psicológico y el clima organizacional. Estas herramientas proporcionan información objetiva que facilita la elaboración de diagnósticos, el diseño de intervenciones y la evaluación de programas orientados a promover la salud mental. Desde la perspectiva organizacional, las conferencias muestran un liderazgo efectivo. No solo buscan alcanzar resultados, sino también generar ambientes laborales saludables. Cuando una organización promueve el respeto, la comunicación, la inclusión y el bienestar de sus colaboradores, disminuye el riesgo de desarrollar burnout, fortalece la motivación y fortalece el desarrollo del talento humano. Como conclusión, participar en este congreso fortaleció mi formación profesional porque me permitió comprender que la salud mental depende de múltiples factores individuales, sociales y organizacionales. El principal aprendizaje que me llevo es que la labor del psicólogo no consiste únicamente en intervenir cuando aparecen los problemas, sino también en prevenirlos mediante estrategias que favorezcan el bienestar, la inclusión y el desarrollo integral de las personas. Estoy convencida de que los conocimientos adquiridos durante este congreso serán de gran utilidad en mi futura práctica profesional, ya que me permitirán comprender mejor el comportamiento humano y contribuir a la construcción de ambientes más saludables y humanizados. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Laura y les voy a presentar mi trabajo del segundo Congreso Internacional de Psicología, que el lema fue "En el borde podemos pensar". Pues antes que nada les voy a dar la opinión del Congreso. Para mí estuvo la experiencia muy buena, los exponentes muy profesionales, la escuela pues puso de su parte para que salieran lo mejor posible. El tiempo con los exponentes pues sí, como que sentí que les faltó un poquito porque hubo algunos que lo tuvieron que dar rápido porque ya tenían el tiempo encima y otros pues se apresuraron, otros definitivamente pues les cortaron, les dijeron que pues ya se había terminado su tiempo, entonces ahí como que sí desaprovechamos un poco, ya que todos estos temas se me hacen de suma importancia para nuestra formación psicológica. Bueno, pues eso es así como el intro, y ahora les voy a decir mi tema que yo escogí fue la depresión con el doctor Ricardo Carlino, y es la depresión en adultos. Bueno, antes que nada, la definición de depresión pues es una tristeza profunda. En estos tiempos creo que estamos en un tiempo donde está muy, no de moda, sino muy marcado, ya que las cifras son pues un tanto cuanto alarmantes. Según la OMS, el 5.7% de los adultos tienen depresión, y todavía más aún las mujeres, un 1.5 más las mujeres que los hombres.
y pues esto se debe pues no a enfermedades, sino a cambios fisiológicos, así como por ejemplo las mujeres pues tenemos lo de la menopausia, los cambios hormonales, y si le agregamos todavía los problemas en la casa, la familia, el trabajo, todo este estrés que vivimos nos está llevando a una depresión. Y pues se calcula, en los hombres pues solamente sería mencionar la andropausia y también problemas de estrés, de trabajo, familiares, o sea, pues en esto sí como que no nos escapamos la mayoría. Pues otra cosa que nos perjudica es también que nos está llevando a esto es los problemas que tenemos bueno, no problemas, sino el avance de la tecnología. Por ejemplo, la inteligencia artificial está haciendo ya muchas cosas por nosotros. Entonces, al sentirnos como desplazados por la tecnología, esto es lo que nos lleva a una depresión. Ahora también, pues todo esto se calcula en la OMS que para el 2030, que ya no falta mucho, las enfermedades de depresión, con diagnóstico de depresión, sean igual o superen a los diagnósticos de cáncer. Estas cifras verdaderamente son alarmantes para la sociedad, para el mundo entero. Yo voy a hacer un poquito de historia aquí, un paréntesis, pero yo lo relaciono con la revolución industrial, que pues todo el mundo les vendió a la gente que ya iba a ser algo pues muy cómodo, que les iba a mejorar la vida, que iban a tener pues cosas más rápidamente, que todo iba a ir bien, pero en realidad al final les perjudicó porque o se adaptaron la gente de aquellos tiempos, porque a uno sí creo que en ese tiempo quizás no estaba muy de moda lo de la depresión, ni muy, quizás ni nombre tendría, ¿no? Pero sí el estrés sí les causó, unos porque trabajaban en talleres y X cosas y las horas eran sumamente forzadas, otros porque no hacían nada, se quedaron sin trabajo, los fueron supliendo por máquinas. Entonces pues todo esto les llevó a una depresión y al mismo momento pues ahora debemos entender que si nosotros estamos pues ya en esta era de la tecnología, pues debemos adaptarnos, porque si no nos adaptamos, pues prácticamente no existimos, porque si no tienes un teléfono celular ya eres un número, ya no eres una persona. Entonces debemos de adaptarnos al sistema para así, y aparte por nuestra parte, pues tenemos que hacer, ahí nos recomendaban mucho, aparte de todo, tener actividad física, relajación y una serie de cosas que nos hagan sentirnos que aún contamos, ¿no? Bueno, pues el tiempo se acaba también aquí, yo creo que sería todo. Y pues estoy muy contenta de haber participado y muchas gracias. Bueno, aquí en el 10º Congreso de Psicología, en el borde Podemos Pensar, pues a mí me pareció muy interesante porque nos hizo ver temas como actuales, como el burnout que se puede presentar pues, en todos los ámbitos laborales, también la deshumanización del otro y pues en general es como que creo que son buenos aprendizajes para consolidar nuestra práctica. Buenas tardes, a mí también me pareció muy bueno todas las historias que estuvieron, los talleres fueron bastante nutritivos para nuestra pues todo fue bastante interesante, ya que tocaron temas pues un poco, se puede decir, duros, pero bastante interesantes y necesarios para nuestra formación psicológica. Hola, buenas noches, tardes noches, aún aquí en el auditorio José Manuel, saliendo de la conferencia del último ponente del último taller que tomamos. A mí también me pareció muy bueno. Yo la verdad es que yo nunca había asistido a un congreso y me encantó y volvería para el próximo año, ¿no? Porque me gustaron los temas que sacaron como suicidio, abuso de niños y este último que tomamos que fue pensar menos y estar más presente. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.